Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, lo condenó al pecado en la carne, o sea que vivió una vida justa, mostrando de que se puede vivir una vida en carne humana justa, y así condena al pecado, no dándole excusa de la carne, y también lo condena por la muerte de la cruz. Para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la vida justa se aplica a nosotros y se hace posible que la vivamos por el Espíritu en la carne, pero no conforme a la carne. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, el Espíritu vivirá a causa de la justicia que es Cristo viviendo en uno. Y si el a causa de la justicia, es decir, la vida y la justicia van unidas. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí nos explica la salvación y la redención. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Así es como se ha de vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padeceremos juntamente con Él para ser glorificados. Aquel que toma su cruz es verdadero discípulo, dice el Señor. Nos dice entonces de que juntamente con el ser hijo somos herederos, herederos que seremos glorificados. Somos deudores. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Ha de ser manifestada, es otra traducción, pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios,
Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, futilidad, dice otra traducción, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una sufre dolores de parto hasta una. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque fuimos salvos con esperanza. En o por otras traducciones. Pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues quien sigue esperando lo que ya ve. Unos manuscritos antiguos dicen, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Ahora, ¿por qué dice asimismo también? Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Hay una conexión en el versículo 26 y los versículos anteriores para poder decir que asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos. O sea que juntamente acabamos de decir que tenemos esperanza por la gloria, o hacia la gloria. Acabar de consolar por medio de el conocimiento de la salvación, la glorificación en los padecimientos. Y también junto con esta consolación el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Si recibimos ayuda de Cristo, recibimos ayuda del Espíritu. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque le intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien a los que aman a Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. (29) Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que
llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Algunos manuscritos antiguos dicen Cristo Jesús. Es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Gracias, Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.